Hola a todos, buenos días. Vamos a dar inicio con la continuidad de las sesiones de aerobiología y el tema que corresponde para el día de hoy es el de los pastos. Antes que nada, quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, por su experiencia para la realización de esta clase. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, residente de alergia e inmunología clínica. Entonces, vamos a dar comienzo. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que la polinosis juega un papel muy importante, sobre todo en las enfermedades alérgicas en nuestro medio, pero estas historias datan desde ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, en 1819 fue John Boscott quien describió por primera vez que habían síntomas, sobre todo asociadas a irritación nasal y también a síntomas respiratorios restrictivos, y denominó que estos pacientes podían tener una asociación con las especies de pólenes que se encontraban en el medio ambiente, nombrando a esta enfermedad el catarro estival de Bostock, porque también asoció que aumentaban los síntomas en determinadas etapas o en determinados periodos durante el año. Fue posteriormente, en 1875, cuando Buckley empezó a estudiar estas situaciones y empezó a notar que se podían realizar ciertos estudios in vitro para poder documentar esta hipersensibilidad tras la exposición con los alérgenos. Y fue cuando se empezaron a iniciar los estudios para dar paso a las pruebas de exposición y de escarificación. Posteriormente, en nuestro país, entre 1940 y 1947, Salazar Mayén estudia esta misma asociación de las enfermedades alérgicas con respecto a los pólenes y demuestra o descubre que están relacionadas en al menos un 31%. Más allá de esto, teniendo en cuenta estos antecedentes, para 1970 se van a iniciar sobre todo los estudios de flora alergénica en gran parte de la República Mexicana, teniendo actualmente la información con la que contamos el día de hoy. Bueno, en lo que respecta a nuestro país, sabemos que nuestro país es muy diverso, tanto en flora como en fauna, y a lo largo de toda la República se extienden varias especies de pastos, y de estas, la mayoría son especies nativas y muchas de ellas también son especies introducidas. En esta tabla podemos observar realmente que los estados con mayores géneros de pastos van a ser el estado de Veracruz y el estado de Chiapas. Generalmente ellos albergan entre 232 y 219 especies, de las cuales más de la mitad son especies nativas y un porcentaje ínfimo de cerca de un 30% van a ser especies que fueron introducidas al medio ambiente. Podemos observar incluso en la región en la que nos encontramos que Nuevo León abarca 71 géneros de pastos, de los cuales 150 son especies, de los cuales hay 150 especies y 106 son especies nativas con 44 especies introducidas. A lo largo de toda la República podemos encontrar ciertas subfamilias de estos pastos asociadas sobre todo a las gramíneas, y van a ser 3 subfamilias más importantes, entre las cuales van a destacar primeramente la Chloridae, posteriormente la Panicoidae, que es la más representativa o la que tiene más subespecies en un total de 176, y por último la Apoidae, que también es muy importante, sobre todo por la alta afinidad relacionada a IgE entre sus mismas especies. Bueno, primeramente vamos a empezar a definir qué es un pasto. El pasto viene de la lengua latina pastus, que generalmente es el nombre que reciben ciertas o diversas especies de hierbas. El pasto también puede ser considerado como un alimento vegetal que crece en la mayoría de los campos y que está asociado sobre todo a la alimentación de animales herbívoros o animales de ganadería. Otro sinónimo de la palabra pasto pudiera ser césped,
esta es la denominación genérica que van a recibir ciertas plantas herbáceas, pero que se cultivan sobre todo con fines decorativos en los suelos de casas u otros establecimientos. Si hablamos de pastos, tenemos que definir principalmente cuáles son las características más importantes. Y estos pastos van a ser considerados a la familia Poaceae. Estas poaceas también son conocidas como gramíneas. Generalmente, las gramíneas tienen sus orígenes entre hace 80 y 100 millones de años y se distribuyen alrededor de todo el mundo. Se tiene en cuenta que existen aproximadamente 120,000 especies de gramíneas, de las cuales 120,000 especies de pastos, de las cuales 771 pertenecen a los géneros de las gramíneas, y de estas se van a derivar 12 subfamilias. Las 12 subfamilias, las más importantes, van a depender sobre todo del número de especies con las que cuentan. Y si nosotros hacemos énfasis en la mayor cantidad de especies que existen, vamos a tener que de estas van a ser más importantes 4. La Arundinoidae, la Bambosidae, la Chloroidae y la Pharoidae. Bueno, si nosotros las clasificamos de acuerdo a cómo está la filogenética, pues tenemos primeramente que a la Poaceae, que es la familia de las gramíneas, van a pertenecer 5 especies, de las cuales las más importantes para fines de componentes alergénicos van a ser la Chloroidae, la Panicoidae y la Poidae. Hay otras también que están relacionadas, pero tienen ciertas características muy diferentes que no las hacen importantes dentro del tema, que son la Bambusidae y la Arundidae. Dentro de estas, pues cada una tiene más bien como un género que es más importante o más característico y que sobre todo es importante tener en cuenta porque está asociado a que sea un elemento representativo en las pruebas para alérgenos que deben de estar en los esquemas o baterías más comunes. Si hablamos también de la filogenética, podemos dividirlas o clasificarlas en 2 tipos muy importantes, sobre todo los pastos que crecen en temperaturas templadas y los pastos que crecen en áreas subtropicales. De los pastos que crecen en áreas subtropicales, la Panicoidae y la Chloroidae son las especies más representativas y la Poidae, que está relacionada sobre todo a diferentes tipos asociados al Phleum y al Oleum y también a diferentes pastos relacionados sobre todo a leguminosas, va a ser la principal en terrenos o en áreas geográficamente templadas. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la distribución geográfica que siguen estos pastos. Sabemos que estos pastos pueden localizarse en cualquier parte del mundo y la característica principal, o que han desarrollado sobre todo para persistir es que pueden enfrentarse a condiciones adversas de temperatura e incluso a climas hasta cierto punto considerados inhóspitos para otras especies de plantas. La Poidae, ya habíamos comentado, pertenece a la familia de las hierbas que se desarrolla sobre todo en zonas de clima templado. La Chloroidae podemos encontrarla al norte de América, también puede ser localizada en África y es predominante también en el continente australiano. Y por último, la Panicoidae, que es importante, sobre todo en las regiones por donde nosotros vivimos, crece en un ambiente tropical, sobre todo asociado en Asia y Australia, y también en África, y sobre todo es representativo también en Sudamérica. Bueno, las características de los pastos son diversas y las principales es que estas especies de plantas suelen vivir durante varios años y suelen tener ciertas características o la gran mayoría de ellas que son perennes, o sea, que se pueden desarrollar a lo largo de todo el año. Aunque también hay unas más específicas que pueden estar relacionadas sobre todo
a determinadas fechas anuales o también a ciclos intermedios en los cuales realmente no hay polinización y posteriormente mantienen una temporada muy activa. Estos pastos generalmente no tienen mucha altura y van a depender sobre todo de la subespecie. Y su característica también es que van a tener raíces cortas. La importancia de las raíces es que también pudiera ser otra asociación, sobre todo para persistir o para reproducirse. Y cada una de las características que van a compartir en común va a depender sobre todo de las especies y de las condiciones en las cuales se desarrollan. Si hablamos de la estructura general de una gramínea, podemos nosotros ver que a grandes rasgos siguen como que las mismas, tienen las mismas características. Tienen inflorescencia, un tallo, hojas, y posteriormente hay otras estructuras como entrenudos y nudos que pueden persistir para el desarrollo de otros tallos y la raíz. Hablando de las hojas se van a insertar en una base que se conoce como nudo y de esta puede estar asociado a dos situaciones. Primeramente, un nudo puede estar compuesto de dos estructuras muy cercanas, que son la vaina, que es una especie de película que crece alrededor del nudo, y la lígula, que es alrededor de ella una especie de estructura que confiere cierta protección y que tiene ciertas características principales. En los tallos nosotros podemos ver que hay ciertos tallos que reciben el nombre de cañas y su inserción se va a realizar sobre todo en la hoja, que es una continuidad del tallo, y también dentro de esta misma hoja pueden existir unas yemas que pueden desarrollar nuevos tallos. Hay dos situaciones en las cuales puede incluso incrementar el tamaño o aumentar la cantidad de pastos que crecen. Y entre ellos son estas ramificaciones que generalmente son de origen basal y que dependiendo de la forma en la cual se fascicula la raíz, puede clasificarse como estolones, que generalmente tienen un crecimiento horizontal y lineal, o también como rizomas, que son como anexos a la misma raíz y que crecen en sentido perpendicular hacia el área donde están contenidos. Y por último, bulbos, que son una especie de protuberancia de la cual pueden nacer aún más raíces. La raíz generalmente puede clasificarse de dos formas. Puede haber una raíz primaria y también puede haber una raíz secundaria. A las raíces primarias se les conocen también como raíces seminales, y estas son originadas a través de la radícula del embrión o de la semilla principal. Y posteriormente, conforme a su desarrollo, pueden crecer otras raíces adicionales o también conocidas como secundarias, que muchas veces tienen una característica en forma de racimo y que pueden crecer o desarrollarse por encima de la raíz primaria. Lo importante aquí con respecto a la polinosis es que muchas veces esta pudiera en algún momento desarrollar ciertas enfermedades asociadas a alergia, pero la característica principal o la forma en la que se va a distribuir es a través de la inflorescencia. Si hablamos de inflorescencia, nos vamos a basar sobre todo de unas estructuras muy importantes con respecto a su morfología que se conocen como espiguillas. Las espiguillas pueden contener una o más flores en cada una de estas espiguillas y van a tener una unión a través de un eje que se conoce como raquis. Estas espiguillas generalmente para su persistencia tienen que tener una protección, y su protección va a ser a través de dos brácteas que se conocen como glumas. Estas glumas pueden existir de dos formas, tanto inferior como superior, y van a proteger la flor y las estructuras que contienen. Generalmente, las características de la flor en las gramíneas es que van a tener dos brácteas que van a ser protectoras. La inferior, que se conoce como lema, es el lugar donde se va a insertar la flor, y también
la superior, que se conoce como pálea, que es donde se inserta el folículo floral. Estas estructuras también van a estar relacionadas sobre todo a una estructura principal que les va a conferir protección, pero también va a servir para generar una apertura por turgencia del mismo polen a través de los estambres, que van a ser las estructuras de reproducción de estas flores. Entonces, a estas estructuras se les llaman ludículas. Las ludículas se encuentran generalmente en la base de la flor y confieren esta protección, y al activarse, activan por turgencia la polinización de los mismos estambres. Recordemos que varias de las características de las flores pueden ser que en algún momento las flores puedan ser hermafroditas, entonces puedan reproducirse por sí solas, puedan ser también estériles o puedan contener tanto estambres como otras o los óvulos, y que necesiten sobre todo de fecundación. Este tipo de flores también puede dividirse sobre todo en la cantidad o el tamaño y las características sexuales que tengan. En androceos, que generalmente están relacionadas sobre todo a la persistencia o la presencia de 3 a 6 estambres, que son las estructuras que vemos aquí. En una flor hermafrodita que contiene ambos órganos reproductores, puede haber también la parte del gineceo, que está constituida sobre todo por un ovario, que contiene un único óvulo, y que de estos nacen 2 estilos que van a coronar ese mismo óvulo. Bueno, hablando de las estructuras, pues generalmente se va a requerir de ciertos mecanismos físicos que pueden en algún momento activar el polen. Entre los principales, ¿cuáles van a ser? Va a ser la humedad. Necesitan sobre todo que exista una humedad de tipo alta. También la lluvia, poder activarlo, sobre todo en intensidad y en duración, a realizar un estímulo de turgencia. Y también se ha documentado que para preservar o incluso para aumentar la contaminación ha hecho que éstas se reproduzcan con mayor intensidad y que pudieran en algún momento tener mayor predisposición a la liberación de los pólenes. La forma en la que se liberan en la que pueden acceder hacia las estructuras anatómicas es a través de la liberación por el viento. Pero no es en todos los casos la misma o la más precisa, porque también se han documentado que en ciertos pólenes activos puede incluso el choque osmótico por tormentas eléctricas producir que se liberen, y se ha documentado también que aumenta en temporadas en las cuales hay tormentas eléctricas. Esto puede pasar con otros pólenes de otros árboles o malezas, pero es muy poco probable o es muy poco común o pasa muy rara vez con las gramíneas. La característica importante para la cual hay afectación tanto de la nariz como de los bronquios es el tamaño de estas partículas, que generalmente se estiman entre 20 y 50 nanómetros. Hablando de la liberación del polen, les presento esta gráfica que ya hemos mostrado anteriormente, cuya fuente es aquí del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica a través del Pollen Sense, en el cual, si nosotros nos centramos en el tema que estamos abordando el día de hoy, que son los pastos, los más principales van a ser de la familia de la Poaceae, junto con el Lolium. Aquí podemos ver con respecto al año anterior cómo a partir de los meses, sobre todo en primavera, que es abril y mayo, aumentó la persistencia de las poáceas, ¿sí? Con respecto a los gránulos de polen por unidad, y se mantuvo en un estado moderado entre agosto y octubre, disminuyendo ya para las fechas entre noviembre, diciembre, y volviendo a reactivar en un estado moderado a principios de año, que fue en enero. Pero actualmente los registros que se tienen en los últimos 4 meses, pues nos indican que tanto para los pastos como para las poáceas pueden superponerse, y en algún momento, pues la fecha que se tiene en la cual durante este año
en el calendario polínico es que han aumentado, sobre todo a principios de septiembre. Esto pudiera en algún momento relacionarse sobre todo para la cantidad de partículas de polen y que a pesar de que no sea un aumento considerado como un aumento muy alto, pues sí, para la cantidad de partículas que se encuentran entre 120 y 140, sí es considerado como moderado y que incluso pudiera tener cierta repercusión clínica con los síntomas de los pacientes. Bueno, ahondando un poquito más con respecto al polen del pasto, ya habíamos mencionado que la forma en la que se transmite o la más característica va a ser a través del viento y mediante la dispersión de los gránulos que generalmente tienen características esferoidales. Estos gránulos solo tienen un poro y tienen un anillo que los recubre. La importancia, como habíamos mencionado antes, va a depender sobre todo del tamaño de estos gránulos, que dependiendo de la bibliografía, pero la mayoría está entre 20 y 50, y otras bibliografías que se pudieron revisar también las estima entre 20 y 40 micrómetros. Sobre todo, van a existir ciertos gránulos que van a tener mayor representatividad y pueden ser clasificados de otra forma, como nos vamos a ver posteriormente, entre gránulos mayores y gránulos menores, sobre todo por la reactividad y la cantidad de síntomas o la hipersensibilidad que pueden generar en los individuos. Si hablamos de la morfología del polen, sobre todo de las poáceas, tenemos que estas van a tener unas características, sobre todo en su forma, que pueden ir desde características esferoidales hasta características ovoides. El tamaño va a diferir sobre todo de cada subespecie y va a ir desde 22 hasta 80 micrómetros. Y tienen ciertas aperturas que la mayoría de ellos son monoporados con un opérculo grande que se conoce como ojo de delfín. De estos, generalmente hay muchas estructuras, si hablamos sobre todo de las características del polen, pero las principales son ciertas estructuras sobre todo que le confieren protección y que en algún momento pudieran permitir que pueda recorrer junto con el viento grandes distancias, y entre ellos es la exina. La exina es una capa fina que se engrosa sobre todo a través del polen, del poro, y que en su superficie puede haber incluso mantenerse sobre todo con una área lisa o también con granulaciones finas. Y también tiene otra estructura que se conoce como intina, y esta intina también va a conferir cierta protección al gránulo del polen y su grosor va a depender sobre todo de la subespecie de la cual se esté hablando. La importancia de este tema es sobre todo hablar de la sensibilización que existe al polen de los pastos. Se tiene en cuenta con respecto a la epidemiología en datos asociados sobre todo a países que se encuentran en el continente europeo y también en Norteamérica. Hay pocas áreas de investigación, sobre todo en otras partes del mundo, con respecto a la sensibilización que existen de los pastos. Y de esta sensibilización, generalmente el 8% se encuentra diagnosticada y se estima que incluso existe 20% de la población que es alérgica al polen de pastos en los Estados Unidos. Y si lo comparamos, se tiene en cuenta una relación de aproximadamente un 15%, de los cuales las gramíneas son las más representativas, y esta pudiera incluso aumentar en áreas de Europa hasta en un 20%. La sensibilización se va a dar sobre todo acorde a la región, y de entre los pastos más característicos a los cuales hay mayor sensibilización, tenemos los datos de Estados Unidos, en los cuales se encuentra el Oleum con al menos un 20% y el Cynodon con un 15%. Lo que les había comentado antes, los pólenes de los pastos se pueden clasificar acorde a 3 variantes. La primera de ellas es la prevalencia en proporción de IgE, que es la cantidad por la cual una persona puede sensibilizarse o reaccionar a determinadas especies. Y pueden ser de 2 tipos, pueden ser tanto mayores como menores. Si los clasificamos como mayores,
tenemos que, cuando se trata de una clasificación asociada a mayores, es sobre todo cuando más del 50% de la población reacciona a los pólenes de estos pastos. Y la mayoría de estos granos pueden contener al menos 2 alérgenos que puedan generar este tipo de reacción. Dentro de los considerados como menores, se asocian sobre todo cuando menos del 50% de la población va a reaccionar a estos pastos. Y también van a reaccionar según la especie y según la variedad de estas especies. Pueden clasificarse también de acuerdo a su estructura y sobre todo las características biológicas o proteínicas que tienen estos pastos y los pólenes que liberan. Y por último, también pueden tener un rol biológico en el organismo si afectan únicamente a través de manifestaciones aeroalérgenas. Dentro de esta clasificación también podemos encontrar, como les había comentado anteriormente, con respecto a la prevalencia mayor de los pólenes que reaccionan en la mayoría de la población, que muchas veces están asociadas a panalérgenos. Estos panalérgenos van a ser grupos de proteínas que son responsables de la reactividad cruzada. Y los ejemplos o las proteínas más características o principales van a ser las profilinas, las polcasinas y las proteínas de transferencia lipídica, que como vamos a ver posteriormente, tienen mucha relación con el síndrome de alergia oral y también el síndrome de polen fruta y la sensibilización a los pastos. Si los clasificamos dentro de los alérgenos mayores, tenemos que los principales van a ser el grupo 1 y el grupo 5. Estos grupos generalmente contienen de un 80 a un 90% de IgE específica a estos alérgenos. Y en el grupo 1, las características principales van a ser que van a ser glicoproteínas relacionadas con un peso molecular entre 25 y 30 kilodaltones. Y la mayoría de ellos va a tener una homología, o sea que van a ser similares con respecto a la mayoría de las especies de la familia a la que pertenecen. Y las más características van a ser el Lolium P1 y el Phleum P1, el cual es aproximadamente de una relación de homología del 90% con respecto a sus estructuras. Funcionalmente van a pertenecer a las beta-expansinas, y estas beta-expansinas son enzimas que catalizan los crecimientos de las paredes celulares. El grupo 5 es un grupo de alergenos que va a ser exclusivo de la familia Apoidae y que tiene un tamaño molecular entre 28 y 40 kilodaltones. No presenta glicosilaciones. Esto quiere decir que no pueden unirse por enlaces covalentes, sobre todo a oligosacáridos, y presentan también una actividad RNasa, con implicación sobre todo en mecanismos de defensa. Generalmente tienen elevada presencia de isoalérgenos y al pertenecer a la misma familia que es la Apoidae, los elementos más característicos van a ser el Phleum, y aquí la importancia, sobre todo el isoalérgeno, es que presenta el mismo alérgeno, pero con otra variante molecular. Por ejemplo, el Phleum P5 en versión A y también el Phleum P5 en la variante B, que sería su isoalérgeno. Los panalérgenos de las gramídeas presentan también dos grupos que presentan reactividad cruzada a otras especies, como ya hemos mencionado antes, y que tienen importancia, sobre todo en implicaciones clínicas. El primer grupo de ellos es el grupo 12, el cual pertenece al grupo de las profilinas. Y el segundo es el grupo 7, que pertenece a las proteínas ligantes de calcio. De estos dos grupos, el grupo 12 es el que está asociado sobre todo a la regulación del ensamblaje de lactina mediante polimerización y es el que está mayormente asociado al síndrome de reacción cruzada de polen con alimentos. El grupo 7 tiene cerca de 32 familias, entre las cuales posee de 2 a 8 dominios, y su estructura principal va a estar compuesta por un hélice de tipo A junto con un bucle de unión y otra hélice del mismo tipo. Generalmente, para que una molécula pueda ser considerada como panalérgica, su estructura ha sido o será modificada o alterada a lo largo de su evolución, de su historia evolutiva. Y generalmente su función va a ser que se mantenga el epítopo común de reconocimiento de determinadas especies al asociarse a un reconocimiento inmunológico por parte de las moléculas dependientes de IgE
o sea, que prácticamente comparten ciertas las mismas características y pueden estas moléculas reconocerlas a pesar de que pertenezcan a otros grupos diferentes, aunque homólogamente sean similares. En las gramíneas, generalmente el Phleum P7 y el Cynodon 7 son los alérgenos que han sido más estudiados y la prevalencia de reconocimiento que existe con respecto a la población en general es baja, porque a pesar de que sea representativo, solo entre un 10 y un 20% de la población va a tener una alergia a las gramíneas y va a presentar en algún momento reactividad cruzada por las profilinas o las procalcinas. En esta tabla lo que podemos observar son los grupos alérgenos que existen, sobre todo para el Phleum, que existen aproximadamente 13. Hay unos que incluso su función bioquímica está todavía desconocida, pero lo que les había comentado antes son las funciones que se tienen para determinados grupos alergénicos. Ya hemos visto que los dos más característicos o importantes bueno, son 4, pero los dos más característicos e importantes son el grupo 1 y el grupo 5. La función bioquímica del grupo 1 es a través de la beta-expansina y del grupo 5 todavía está desconocida. Y son los que en algún momento tienen mayor índice de reactividad a IgE, como podemos ver, más del 90% y entre un 65 y un 85%, colocándolos sobre todo con un índice de reactividad a IgE alto y una prevalencia alta. A diferencia de los otros grupos que ya hemos visto anteriormente, que tienen un índice bajo con una prevalencia baja de entre un 10 a un 20% de la población, que van a ser los otros dos grupos que habíamos mencionado antes, los grupos de las procalcinas y los grupos de las profilinas, la cual es su función biomolecular. Y estos generalmente no presentan tanta potencial, sobre todo asociado a IgE, pero sí es considerable, al menos con lo que respecta a las procalcinas, entre un 5 a un 35% y las profilinas entre un 10 y un 40%. Vamos a hablar rápidamente de los pastos que son más predominantes aquí en la región y que en la mayoría de ellos se utilizan para las pruebas cutáneas en nuestro centro. El primero de ellos es el bromus. El bromus tiene su origen en Europa, también en China y en Siberia. Y en Norteamérica, generalmente en 1880 fue cuando se empezó a investigar sobre todo su potencial alergénico y también está documentado su existencia en Sudamérica. Estos tipos de pastos crecen en estaciones frías y son muy resistentes a condiciones adversas, entre ellas el pastoreo y también el pisoteo. Su tamaño suelen crecer hasta 1.2 metros de altura y la característica, si nos vamos a su morfología, es que presentan una vaina sellada cuya impresión siempre está en V o en W. El florecimiento pues puede ser a lo largo de todo el año, pero se ha documentado que es más alto en mayo y en septiembre. Sus flores van a ser hermafroditas, o sea que se pueden reproducir tanto por las flores como también por semillas, por el mismo rizoma o también por una estructura llamada macollo. Y se pueden propagar, a pesar de ello, su propagación por la semilla va a ser débil. Los macollos van a ser estructuras que crecen por encima de la raíz y que incluso pueden fragmentarse generando más otras estructuras de la misma planta. Este bromus tiene una reactividad cruzada con especies de la misma familia, sobre todo asociados con cereales de cultivo como son el centeno, también el olcus, ¿sí? Y también otros como son la cebada y el Phleum. Hablando de otro tipo de pastos, se encuentra el Cynodon también conocido como pata de gallo. Su localización va desde Europa, África, Australia, India y Japón. Y en el sur de Estados Unidos se considera como de los pastos más alergénicos. Las características físicas del Cynodon son que alcanza tamaños entre 0.3 a 0.5 metros. Es perenne, se puede desarrollar o puede reproducirse a lo largo de todo el año
y existen al menos 9 especies asociadas a su reactividad. Su reproducción puede ser a través de las semillas, a través de corredores de tallos y también por el crecimiento de los mismos rizomas. La floración del Cynodon generalmente en Norteamérica ocurre entre los meses de mayo a septiembre, también en abril y octubre, y en otras regiones del mundo los meses principales van a ser febrero y septiembre. Las flores de los Cynodon son hermafroditas. Su característica distintiva va a ser que tienen un anillo corpusculado de cabellos blancos, sobre todo en la lígula, y tienen también franjas de pelos en la quilla o el ema. Y habíamos visto que la lígula es una estructura que se encuentra cercana al tallo. Entonces, aquí se puede observar que crecen ciertas especies de cabellos blancos y también unas franjas, sobre todo asociadas a la lema. Su característica principal va a ser sobre todo que tienen un aspecto entre gris y verdoso en su follaje, y con respecto al polen va a poseer 12 proteínas de unión A y G, de las cuales 2 van a ser más importantes porque van a reaccionar en más del 50%, y entre ellas son el Cynodon de tipo 1 y también del tipo 7. Su reactividad cruzada únicamente es con su misma especie, y se cree también que pudiera estar asociada sobre todo a un cierto porcentaje de reactividad a un clon de ADN del abedul. Y existen también estudios que se han realizado en México, tanto en Coahuila como en Oaxaca, que lo posicionan como el segundo alérgeno más frecuente después del ácaro de polvo. Otro de los pólenes que hay que comentar es el Holcus. El Holcus tiene una distribución mundial, pero es nativo de Europa. Su característica son sus vainas, que generalmente son de color violáceo y que alcanzan un tamaño de entre 20 centímetros de largo con 10 milímetros de ancho. Su reproducción es a través de la espiga, y esta espiga generalmente crea de entre 2 a 4 floretes que son hermafroditas y se encuentran aproximadamente a una distancia de 4 milímetros entre cada uno de ellos. Los alérgenos más importantes van a ser 2, que son el Holcus 1, que pesa 34 kilodaltones, y el Holcus 5, que pesa 30 kilodaltones, y que poseen 4 enlaces de IgE diferentes. Tienen reactividad cruzada con la familia de las poidáceas, entre ellas la hierba del centeno, el pasto canaria y también el pasto de la pradera, y también con otras como son el Zacate timothy, la pata de gallo, la festuca del prado y también el red top, la cola de zorro y el centeno silvestre. Hablando de otros pólenes, el Lolium perenne o pasto inglés, este está distribuido sobre todo nativo en Europa y fue introducido a otros continentes y se encuentra en áreas templadas o también en islas. Es el pasto forrajero más importante y sus láminas van a alcanzar a medir entre 1 a 6 milímetros de ancho y de 5.5 a 30 centímetros de largo. Su inflorescencia, donde se encuentra su flor, generalmente tiene como características que es una espiga verde, y dentro de sus alérgenos se encuentran 32, de los cuales 3 se pueden unirse a IgE. Los más importantes del Lolium van a ser el 1, 2, 3, 4 y 5, y también el 9, el 10 y el 11. Tiene reactividad cruzada con las especies de su mismo género, también con ciertas especies de la familia Poaceae y también con los pastos de la Poidae. Significativamente, pues van a hacer reacción generalmente con las semillas, sobre todo asociadas a las leguminosas, entre ellas las del trigo, las del centeno, la cebada también, la avena y el alpiste, también el arroz, maíz, sorgo y el zacate Johnson. Otra de ellas va a ser el Phlebum pratensis, que es el Zacate timothy. Esta tiene su origen en Europa, el norte de África y también el norte de Asia. Generalmente estos cultivos de pastos también se pueden encontrar en Sudamérica, en Sudáfrica y en Australia, y van a crecer en lugares húmedos y fríos y van a alcanzar una longitud de hasta 1 metro. La característica principal es que su polinización es perenne y tienen una flor que es alargada, es cilíndrica, también es puntiaguda y muchas veces puede tener un color entre violáceo o plateado.
Tienen también un tallo que puede estar doblado en los nódulos inferiores y unas vainas abiertas en los bordes enrollados. Sobre todo, su floración, a pesar de ser perenne, aumenta en las temporadas cálidas de verano. Y las características de la inflorescencia de la flor es que van a ser hermafroditas. También se puede reproducir mediante semillas más pequeñas de los otros pastos y el contenido de sus proteínas del polen va a variar, sobre todo en las temporadas de reproducción. Y por último vamos a hablar del sorghum, que es el zacate Johnson. Su distribución se encuentra en el norte de África, también en el sur de Asia y en Europa. Generalmente está asociado sobre todo a los climas cálidos y con reproducción mediante el rizoma. Su característica principal es que van a alcanzar tallos de 0.5 a 1.5 metros, que tiene también panículas violáceas de entre 10 a 50 centímetros y cuentan con unas semillas ovoides de color marrón. Los tiempos de floración del sorghum van a ser dependientes sobre todo de la temperatura y van a ser muy variables, encontrándose entre fechas entre junio y agosto y mayo y julio. Esto en estudios que se han realizado en Estados Unidos. Tiene reactividad cruzada con géneros de la misma especie, también con el pasto de bahía, con el zacate Johnson y con el polen de maíz. Hablando un poquito más para entender sobre la reactividad cruzada, pues se sabe que actualmente el polen de postos se considera dentro de la actividad como una de las causas principales de alergia alrededor de todo el mundo. Y existen tasas de sensibilización al polen de pastos de entre 10 y 30%, dependiendo de la literatura que se revise. Sabemos también que la exposición al polen de las gramíneas va a depender primeramente de las condiciones medioambientales, como la ubicación geográfica, y que también va a depender sobre todo de la característica y la prevalencia, o sobre todo de la asociación que tenga a los alimentos que se consumen en el área localizada. La sensibilización a este tipo de pastos también puede sobre todo dificultar con profundidad un diagnóstico correcto de la alergia a determinados alimentos. Y esto también pudiera estar asociado sobre todo a los componentes o a los epítopos de unión a la IgE, porque ya habíamos comentado que las moléculas comparten cierta homología, sobre todo las profilinas. O los determinantes también de los carbohidratos que hacen reacción cruzada, que con mayor frecuencia generalmente no desencadenan de la degranulación de las células efectoras en vivo. La sensibilización, si hablamos de ciertas proteínas específicas como las profilinas, va a ser una fuente sobre todo de determinación de alergia cruzada a determinados alimentos, aunque las derivadas de plantas van a ser únicamente cierta minoría en la cantidad de los pacientes, ya habíamos mencionado, de entre 10 a 30%. Pero para entender esto tenemos que saber que la profilina es una proteína estructural que se va a encontrar en todas las células eucariotas y que generalmente no resiste el procesamiento térmico y tampoco la digestión a través de la tripsina. Por lo tanto, su sensibilidad generalmente se va a asociar sobre todo a síntomas restrictivos en la parte superior, que es la orofaringe, y también las reacciones alérgicas que son muy graves o sistémicas, muy pocas veces van a estar asociadas, sobre todo por lo anteriormente comentado. Entonces, esta profilina puede inducir ciertos síntomas alérgicos a determinados alimentos que van a ser derivados de las plantas y a las reacciones que involucran sobre todo con ciertas específicas como son el melón, la sandía, el tomate, el plátano, la piña y la naranja. En los niños incluso pudieran estar también ciertas frutas asociadas a este tipo de reacciones a las profilinas. Y entre ellas podemos nosotros tener como ejemplo al kiwi, al albaricoque y al pepino. De los marcadores que realmente van a estar asociados y sobre todo que están relacionados, estaría el Phleum P12, que es el del pasto Timothy. Si hablamos un poquito más acerca de este síndrome que es necesario conocer, el síndrome de polen alimentos, este se va a definir como una reacción cruzada que existe tanto para los pólenes como para cierto tipo de alimentos que comparten cierta homología con su estructura molecular. La prevalencia del síndrome de polen alimentos está establecida en aproximadamente un 5% en los niños y hasta un 8% a los adultos.
Y sus síntomas, como ya hemos visto anteriormente, por la termolabilidad que tienen, están limitados sobre todo a la orofaringe y aparecen entre los 5 a 15 minutos tras la ingesta de los alimentos, incluso pueden desaparecer entre 10 y 30 minutos. El diagnóstico se basa sobre todo en la sensibilidad que tengan estos pacientes con síntomas irritativos respiratorios a los alérgenos del polen y también a la reacción que existe al alimento, sobre todo cuando se consume de manera cruda. Y la prueba de reto es el gol estándar para determinar realmente si en algún momento se padece este tipo de síndrome. El tratamiento para el síndrome de polen alimentos se basa únicamente en la evitación y la restricción del alimento que resultará a ser positivo y también en determinados casos el uso de antihistamínicos para contrarrestar los síntomas locales y incluso dependiendo de los otros síntomas acompañados, el uso de inmunoterapia. Hablando un poquito más específicamente de esta reactividad, pues ya sabemos que las profilinas son proteínas que comparten cierta estructura molecular similar a todos estos alimentos, los que ya habíamos mencionado anteriormente, que van desde el kiwi, la zanahoria, otros como el albaricoque, el tomate, y otros relacionados que realmente pues tenemos que tener muy en cuenta, pero realmente únicamente si el paciente comparte o no comparte síntomas. Esta tabla me gustó mucho porque generalmente está relacionado sobre todo con las proteínas que están sensibilizadas a determinados alimentos y que nos las hace más fácil de entender porque está mediada sobre todo por puntos. Entonces, dentro de la proteína que nos importa, que es la profilina, que es la del punto verde, podemos nosotros buscar los alimentos con los que realmente tienen una reacción cruzada y hacer una investigación más dirigida en el caso de que el paciente realmente pudiera tener alta sospecha del síndrome de alergia a alimentos. Si lo clasificamos dentro de los puntitos verdes, las profilinas van a estar sobre todo asociadas a presentar síntomas con la naranja, el kiwi, el tomate, el albaricoque, el melón, la sandía, la piña, el pepino y el plátano. Y son alimentos que debemos tener mucho en cuenta, sobre todo si los pacientes presentan ciertas manifestaciones clínicas y tienen antecedentes de alguna alergia a algún pasto. Para hacer el diagnóstico de las alergias a los pastos, pues generalmente se utilizan las pruebas cutáneas. Generalmente hay ciertos pastos que son muy alergénicos y que muestran cierto grado de alto de alergenidad cruzada, y entre ellos van a ser el óleo y el fleo. Aunque también se estima o se tiene en cuenta que al tener este tipo de reactividades cruzadas, en ciertos paneles para realización de pruebas cruzadas puede incluso tenerse al menos un alérgeno principal de cada una de las familias predominantes de cada región. Las otras familias de los pastos que generalmente tienen cierta reactividad van a ser el Cynodon y el Holcus. Y en este estudio que se realizó haciéndole una encuesta a varios alergólogos en el país, se documentó que al menos el 80% de ellos tienen estos dos pastos en su consultorio dentro de su panel básico, que es el Cynodon y el Holcus. ¿De qué va a depender sobre todo de que nosotros encontremos cuáles son los pastos principales para las reactividades de las pruebas? Pues básicamente de los componentes de la región, de la aerobiología propia de cada una de las regiones, pero también de la exposición que tenga nuestro paciente al polen, de la alergenicidad y también de la reacción cruzada que existan con otros pólenes para evitar realizar excesivas pruebas, sobre todo cuando se comparten ciertas homologías. Entre ellos, los factores que van a influir van a ser primeramente la existencia del polen en el ambiente, sobre todo dependiente de la región en la que pues prácticamente el paciente se encuentra, también de las características biológicas y físicas del polen y del clima en el cual se esté desarrollando, los cambios que existan dependiendo del grado de contaminación que existe en determinadas ciudades del país y de básicamente la aerobiología local.
Para hacer el diagnóstico molecular, muchas veces ya saben que el diagnóstico molecular nos sirve sobre todo para hacer un screening cuando comparten cierta homología o característica, o para determinar realmente sensibilidad a determinados alimentos específicos o a determinados alérgenos. Entonces, dentro de la familia de las proteínas, que son las que comparten la mayor reactividad cruzada, pues las mayorías van a ser sensibles. Las características de las profilinas es que la mayoría van a ser sensibles al calor y a la digestión, y en alimentos que están cocinados generalmente van a ser bien tolerados. Por eso anteriormente habías mencionado, pues que sí dan síntomas, pero con alimentos crudos. Y no suelen causar determinados síntomas, o sobre todo tienen baja relevancia clínica, pero a veces los síntomas que pueden ocasionar pueden ser graves o pueden ser muy molestos. Causan múltiples positividades, sobre todo en lo que respecta a la relevancia clínica en la mayoría de los casos, y también comparten cierta homología con especies lejanas que se encuentran lejanas filogenéticamente. Su fuente, generalmente ya habíamos mencionado, que las proteínas van a estar en alimentos vegetales, pueden incluso estar en el látex, en las gramíneas, en ciertos árboles como el abedul y en las malezas. Y su grado de reactividad va a ser alto. Las otras proteínas importantes van a ser las procalcinas, que son las proteínas fijadoras de calcio, y estas no están presentes realmente en los alimentos y únicamente se van a encontrar en determinadas gramíneas, árboles y malezas, como el abedul y el fleum. El tratamiento de la sensibilización a los pólenes, pues básicamente sabemos que es la inmunoterapia, y esto con muchos otros tipos de alergias. La inmunoterapia es el único tratamiento inocuo que está documentado realmente para modificar la historia natural de la enfermedad, y existen otras alternativas como la vacuna BM32, que sigue siendo una especie de inmunoterapia, la cual se realiza con 4 especies del fleum, 1, 2, 5 y 6, sobre todo asociadas al Zacati timothy, y que genera una respuesta de IgG4 específica al alérgeno con un continuo en aumento. Después prácticamente sigue siendo muy relacionado. No lo coloqué, pero haciendo esta revisión también existe otro tipo de inmunoterapia que también es única y específicamente para los alérgenos asociados al pasto, que también puede estar relacionada sobre todo con pastillas que contienen los alérgenos purificados y que se toman también diarios durante 3 años, que también podría ser otro tipo de inmunoterapia sublingual, pero únicamente específica para los pacientes que comparten esta sensibilidad específicamente al flúor. Y por último, pues dentro de las conclusiones personales, se sabe que las alergias a pastos representan un componente importante en el desarrollo de los síntomas de alergia en México, y que generalmente las baterías para documentar que tienen hipersensibilidad y que tienen sensibilidad más bien deben estar sobre todo dirigidas a la prevalencia de estos pastos en determinadas regiones, y que al menos se cuente con una especie representativa de las 3 familias que son las que generan más polinosis. Y las pruebas de alergia molecular van a ser muy importantes, sobre todo en casos de que haya sensibilidad múltiple, y también cuando se busquen reacciones cruzadas que involucran problemas clínicos importantes. Las manifestaciones de las alergias de pastos van a ser diversas, pero las características principales es que van a localizarse sobre todo a través de manifestaciones nasales y también de manifestaciones de afectación de enfermedad pulmonar. Y el único tratamiento que va a modificar realmente la historia natural de la enfermedad va a ser la inmunoterapia, la cual mejora la calidad de vida de los pacientes con lo que respecta a sus síntomas. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.